Gloria a Cristo. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Lo cantamos y debemos aprender a vivirlo, hermanos. Debemos creer que Dios no nos va a dejar, hermanos. Por complicada que parezca la situación, por fuerte que parezca el problema, Dios nunca nos va a dejar. Aleluya. Gloria a Cristo porque nos permite una vez más estar aquí, hermanos, en este lugar, alabando y glorificando su nombre, hermanos. Y yo le voy a invitar, hermanos, que ahí donde está en su lugar, así como está sentado, abra su Biblia, hermano, en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Gloria a Dios. Esta semana, hermanos, fue una semana un poco complicada para mí, pero ¿sabe algo, hermanos? Dios nunca nos deja. Así sea la lucha fuerte, hermanos, o la situación, Dios nunca nos deja. Y hubo situaciones, hermanos, cuestiones que si Dios no estuviera con nosotros, hermanos, no sé qué estaríamos haciendo ahorita. Y así rápido, mientras busca la cita, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Déjeme le comento como testimonio, hermano, así rápido, que el lunes, después de llevar a mis hijos a la escuela, a Daniela a la secundaria y a Daniela a la universidad, ya de regreso, ya casi para llegar a mi casa, hermano, bajando el puente de aquí de San Ignacio, me chocaron. Me chocaron, hermanos. Bajando yo el puente, la gente tiene la mala costumbre de retornar ahí en la boca del puente y me chocaron, hermanos. Gracias a Dios pude hablar con la persona que me chocó y Dios es bueno, hermanos, porque en menos de una hora ya habíamos arreglado la situación. Y Dios sabe las situaciones que había, todas las cosas que pasaban por mi cabeza, hermanos. Pero doy gracias a Dios porque Cristo está en nuestros corazones, hermanos. Porque créame, hermano, que tengo un carácter muy fuerte, hermano, muy temperamental. Pero yo veo la mano de Dios aún en eso, hermanos. Porque antes de ponernos en mal, hermanos, antes de ponernos en mal con la gente por lo que predicamos y luego no hacemos, hermanos, Dios estuvo ahí con nosotros, nos dio calma, nos dio paz y nos dio la mejor solución al problema. Por eso, hermanos, yo puedo decirle, como decíamos ahorita en el canto que ponía nuestra hermana, Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Aleluya. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 11 y 12, perdón. Dice así en el nombre de Cristo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Vamos a decir, Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias, Padre, por este día tan bello que nos has regalado para venir a alabarte y glorificarte, Padre. Gracias por esa lluvia que hacía tanto falta, Padre, a tu pueblo. Gracias, Señor, porque así como esta lluvia que mandas a nutrir la tierra, tu Espíritu Santo viene a nuestra vida a nutrir nuestra alma. Gracias, Padre, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y si estamos aquí, Señor, es porque tú tienes un plan divino para nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra que me diste, que ha sido de edificación grandemente para mi vida, Señor, y me ha hecho reconocer y ver muchos errores que cometemos a veces. Gracias, Padre, porque tu palabra nos instruye. Gracias, Señor, porque tu palabra nos corrige. Gracias, Padre, porque nos amas
y tú no nos dejas, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, que abra su mente, que reblandezcas nuestros corazones y que permitas que esta palabra deje una semilla que a su tiempo, dé fruto. Gracias, Padre, porque eres bueno. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y sí, mi hermano, así como le comentaba, pasó esa situación, pero gracias a Dios, fue algo que de entrada pudo haber sido muy grave, pero fue mínimo, hermanos, porque en eso vemos la mano de Dios. Fue mínimo y se solucionó en una hora, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, el tema que yo quiero tratar con hoy, hermanos, estamos viviendo una época de mucha tecnología, hermanos, de que las comunicaciones son masivas en todo el mundo. ¿Cuántos sabemos que a través de la computadora, de nuestro celular, de nuestra tablet, estamos conectados con el mundo, hermanos? Y ahorita con esa facilidad que tenemos para recibir la información, estamos expuestos, hermanos, a muchas cosas. Nos exponemos a recibir información que no es la adecuada. Y entonces, hermanos, podemos desviarnos. Pero leíamos ahorita, hermanos, que la palabra de Dios a través de Juan nos dice que no imitemos lo malo, sino lo bueno. Aleluya. Entonces, tenemos que hacer lo que Dios nos indica que hagamos. Tenemos que hacer lo bueno, no lo malo. Ahorita, hermanos, si usted navega en redes sociales, si ve YouTube, todo eso, y los jóvenes yo creo que me van a entender un poquito mejor. Hay personas que se hacen llamar influencers. ¿Sí, jóvenes? Sí me explico, ¿verdad? Sí me entienden. A ver, jóvenes, ¿alguno de ustedes conoce algún influencer? Levante su mano. No me diga cuál, nada más levante su mano. Levante la mano, al cabo no va a pasar nada. Ok, eso, joven. Hay influencers, hermanos, y los seguimos porque lo que publican, porque lo que ellos exponen nos interesa. Y de alguna manera, hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero como su nombre lo dice, influencian nuestra vida, influencian lo que hacemos, influencian lo que decimos y en otros casos ya más extremos, hermanos, influencian lo que pensamos. Muchas veces, hermanos, ya nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, no es nuestra, sino que está influenciada por algo o por alguien en este caso. ¿Cuántas veces, hermanos, por ejemplo, vemos los que somos papás, hermanos? Ahora vamos con los papás. Los que somos papás, hermanos, vemos a nuestros hijos y los conocemos porque están con nosotros desde que nacieron. Y sabemos cómo se comportan, y sabemos cómo son, y sabemos cómo reaccionan ante tal o cual situación, ante tal o cual estímulo. Pero luego un día, hermanos, por decirlo así, por poner el ejemplo, Daniel me llega hablando diferente, teniendo comportamientos que no son los que habitualmente él tiene. ¿Y qué pasa, hermanos? Algo está pasando ahí, algo cambió. Y no podemos evitar pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con Daniel? ¿Qué pasa con mi hijo? Y si nos ponemos a investigar, hermanos, ponemos a ver, caemos en cuenta, nos damos cuenta que ya se está juntando con fulanito de tal y que le está invitando a hacer otras cosas que él habitualmente no hacía y le comparte, y eso afecta, hermanos, su comportamiento.
Eso afecta, hermanos, su manera de hablar. Y obviamente, hermanos, eso va a afectar su interacción en el núcleo familiar. Daniel ya no va a ser el mismo. Qué importante, hermanos, es saber con quién nos estamos relacionando. Qué importante, hermanos, es saber de quién estamos recibiendo esa influencia, de quién estamos recibiendo esa invitación, digamos, a cambiar nuestro comportamiento. Entonces, hermanos, si vemos ahorita en este tiempo, en respecto a hace 10 años, por ejemplo, hermanos, todo esto ha traído consecuencias que nos tienen más expuestos a mucho contenido de mucho tipo, en muchas plataformas, en la televisión, en la computadora, en la tableta, en el radio, en internet, a través de satélite, prensa escrita, periódicos, revistas. Pero estas nuevas generaciones, hermanos, nuestros hijos, son las más expuestas y son absorbidas e influenciadas por los medios móviles, los celulares, las computadoras, las tabletas, lo cual expone a nuestros hijos, hermanos, y a nosotros mismos a una avalancha de información, la cual nos hace palidecer en cuanto a nuestros gustos y preferencias. Muchas veces, hermanos, tanta información que es tanta información la que nos llega, hermanos, que no nos da el tiempo de asimilarla, mucho menos, hermanos, de analizarla. En muchos casos, hermanos, estamos recibiendo publicidad e información que no requerimos, y mucho menos que es de nuestro agrado. Voy con los jóvenes porque son los que más consumen estos medios. ¿Cuántas veces, muchachos, viendo videos, no sé, en YouTube, están siguiendo una secuencia y luego lo dejan ahí y luego les sale un video que ustedes no pusieron y que ya los empieza a llevar por otro camino? O cuántas veces, no sé si se han fijado, pero a través de nuestros medios, nuestro celular y todo eso, nos espían. ¿Sí se han fijado? Nos espían. Usted puede estar ahorita, yo puedo estar aquí hablando con usted, hermano, y aquí está mi celular, y yo puedo mencionar tal o cual cosa, y si yo abro mi celular y abro el navegador, me va a poner un anuncio de eso, me va a poner un anuncio, un video de eso, o me va a mandar a una página referente a lo que yo estaba hablando con usted. Entonces, quedamos expuestos, hermanos. Estamos expuestos a muchos peligros, a muchas cosas que nos influencian a nosotros como personas. Entonces, el tema de hoy, hermano, cuidado a quien imitas. Cuidado, hijo, a quien imitas. Cuidado a quien imitas. Todo esto, hermano, de los llamados influencers, decíamos ahorita, hay de todo tipo, para todo tema, para todo gusto. Estos personajes, hermanos, como su nombre lo dice, nos influencian a muchos de nosotros y aún más a los jóvenes. ¿Por qué? Porque se exponen más que nosotros, hermanos. Tienen menos conciencia, tienen menos experiencia y son presas fáciles para estas personas. Debemos ser conscientes y estar pendientes del contenido que consumimos y el que reciben nuestros hijos, hermanos. Entonces, llegamos a la conclusión, hermanos, de que somos criaturas influenciables y todo lo que está a nuestro alrededor, hermanos, nos afecta de alguna manera. Pero, y aquí viene una pregunta, hermanos, yo, como cristiano, ¿soy influenciable? ¿O quién debe influenciarme a mí? ¿Cómo debo afectar
Yo como cristiano, ¿cómo debo afectar a los que están a mi alrededor? ¿Y cómo debo comportarme para ser una buena influencia? Y volvemos al tema, hermanos. Tenemos que imitar lo bueno. Tenemos que imitar lo bueno. En la semana, hermanos, yo leía y estudiaba mucho acerca de las cartas de Juan. Y me llamó mucho la atención esta tercera carta, hermanos, porque Juan es muy específico, hermanos, en decirnos que debemos imitar. Pero, ¿qué tan obedientes somos, hermanos, a la palabra de Dios? ¿Verdaderamente estamos imitando lo que debemos imitar? Sabemos lo que debemos hacer, hermanos. Si usted lee la palabra de Dios y usted regularmente viene al templo, usted sabe lo que tiene que hacer como cristiano. Yo sé lo que tengo que hacer como cristiano. Pero ¿realmente lo hacemos, hermanos? ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no actuamos. Y debemos entender que el conocimiento, hermanos, es el saber de las cosas. Muchas veces, hermanos, conocemos, sabemos qué son las cosas y para qué son. Pero cuando tenemos, hermanos, la sabiduría de Dios, la sabiduría, hermanos, es aplicar el conocimiento a nuestra vida. No solo es conocer, sino aplicarlo a nosotros, vivirlo. No es suficiente, hermanos. No podemos justificarnos con conocer la palabra de Dios, sino que es imperativo, hermanos, vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra, pero no la vivimos, hermanos, entonces nos constituimos como necios. Porque aunque conocemos lo que debemos hacer, no lo hacemos. Y nuestro problema, hermanos, se hace mayor cuando simplemente no queremos hacerlo. A veces no hacemos la voluntad de Dios porque la desconocemos, hermanos. Pero cuando ya la conocemos y seguimos sin hacerla, estamos en un grave problema, hermanos. Estamos en un grave problema. Juan, hermanos, es claro y nos dice, imita lo bueno y no lo malo. Nuestro problema, hermanos, a veces es que nuestro pecado está arraigado a nuestro corazón. A veces ese pecado, hermanos, está arraigado a nuestro corazón y lejos de nosotros apartarnos de él, echarlo fuera de nosotros, lo ocultamos. Y eso es causante, hermanos, de que caigamos en pecados ocultos o simplemente que en el templo, hermanos, aquí en la casa de Dios, somos unos y en nuestras casas o fuera de aquí somos totalmente diferentes. Y eso, hermanos, tal vez aquí, como hermanos, aquí entre nosotros, no lo detectamos, hermanos. Pero la gente que nos conoce allá afuera sí. En nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, si lo ven que somos así, eso daña la imagen que debemos mostrar. ¿Y qué imagen es la que yo debo mostrar, hermanos, allá afuera? La imagen de Cristo en mi vida. Ahora, hermanos, podemos decir, yo no peco porque no hago nada malo. ¿Cuántas veces hemos oído esto, hermanos? No, es que él está haciendo lo malo. Él es un pecador. Yo no hago lo malo. Yo no estoy pecando. Hermano, déjame decirte que la palabra de Dios también nos enseña que el no hacer lo bueno es pecado.
Si tú o yo, conociendo lo que debo de hacer, no lo hago, hermano, estamos en un problema, estamos mal delante de Dios. Dios, hermanos, Dios nos llama a imitar. Debemos imitar, pero imitar lo bueno. Nosotros, hermanos, hablando a los adultos, nosotros como papás, hermanos, somos la mayor influencia en nuestros hogares. Por lo cual, hermanos, debemos ser cuidadosos y selectivos con lo que hacemos, lo que decimos y con quién nos relacionamos. En este punto, hermanos, yo muchas veces se lo digo para la gloria de Dios, hermanos. Yo lo he platicado con mis hijos y creo que tal vez hasta en el grupo de los jóvenes. Dios es bueno, hermanos, y yo sé que Dios no se equivoca. Y en el tiempo que Dios me rescata, hermanos, me transforma, era el momento preciso, hermano, y el momento equivocado, del cual hasta este momento, hermanos, yo estoy agradecido que Dios lo haya hecho. ¿Por qué, mi hermano? Porque como en ese tiempo yo vivía, hermanos, yo le digo a mis hijos, ahorita yo ya no estaría aquí. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Él no nos deja. No nos deja, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos. Muchas veces, hermanos, y cada vez más, es más común que vamos, hermanos, venimos a la iglesia y hacemos grupos, hermanos. A veces venimos aquí a la casa de Dios y hacemos nuestros grupitos, hermanos. ¿Por qué? Porque me llevo bien con la hermana, o porque con el hermano platico muy bien. Y comenzamos, hermanos, a socializar y a hacer grupos. Pero también, hermanos, a veces caemos en el error o habemos, hermanos, que no encajamos con otros y de alguna manera los evitamos y estamos haciendo eso mal, hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a que buscamos gente afín con nosotros porque nos sentimos más cómodos o no nos cuestionan en tales cosas que hacemos o cosas que dejamos de hacer. Hay casos, hermanos, muy extremos, pero reales, que hacemos grupo con gente que sabemos que está mal o que tiene detalles o actitudes que no agradan a Dios. Y nos comenzamos a juntar con ellos con el argumento, hermanos, de que ellos están peor que yo. Y eso a mí me hace sentir bien. Yo estoy mejor que ellos. A veces caemos en esas actitudes, en esos criterios, hermanos. Y pensamos que porque mi pecado, en consideración mía, es menor que el de él, pues yo me arrimo con él y así yo soy superior que él. Y no es así, hermanos. A veces pensamos que con eso, según nuestra lógica, hermanos, nos justificamos y yo me siento bien. Eso me hace sentir a mí bien. Aunque obviamente, hermano, sigo estando mal delante de Dios. Por el contrario, hermanos, a todo esto tenemos un ejemplo muy grande, hermano, que es Pablo, hermanos. ¿Sí conoce a Pablo? Amén, ¿verdad, hermano? ¿Cómo no conocer a Pablo? A lo mejor no lo conocemos en persona, pero la palabra de Dios nos lo describe en una manera tan específica, hermanos, que podemos sentir que le conocemos. Pablo, hermanos, Pablo fue un gran varón de Dios y la obra que Dios permitió que hiciera fue trascendental a tal grado, hermanos, que Pablo en sus sermones en varias ocasiones dijo textualmente, y le invito a que vea ahí en su Biblia, Primera de Corintios 11:1.
Es importante, hermano, que lo vea. Quiero que lo vea, hermano, porque son cuestiones importantes que van a determinar algo en nuestra vida, un rumbo. Pablo, hermano, en varias ocasiones dijo textualmente, 1 Corintios 11:1, aleluya. Lo leo, hermano, y usted sígame con su vista. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo vuelvo a leer, hermanos, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se pone usted a pensar, hermanos, qué vida tan santa y llena de Dios llevaba Pablo, que podía declararle a todas las personas este ejemplo. Estaba, hermanos, tan consagrado a Dios que no hubo problema, enfermedad, temor o prisión que lo apartara de Dios. Y siempre buscando y adorándolo, viviendo como Cristo quería que viviera. Vemos ahí en Filipenses, hermanos, Filipenses 3:17. Y para irnos un poquito más rápido, hermanos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Lo leo yo, mi hermano. Si lo tiene, chéquelo, sígame con su vista. Filipenses 3, versículo 17, dice, una vez más Pablo, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, hermanos, aprovechaba las ocasiones para invitar e influenciar a la gente con base en su testimonio y lo que transmitía con su manera de vivir, hermanos, su consagración a Dios y su entrega por Cristo, la cual era total, hermanos. El objetivo de Pablo, hermanos, era ser esa influencia que la gente necesitaba. Cuando decimos, a veces, hermanos, hemos dicho, y yo creo que todos lo hemos dicho, yo en algún tiempo lo llegué a decir, hermanos, hermano, ve a Cristo. No me veas a mí, ve a Cristo. Tenemos que entender, hermanos, que ese no es un argumento que la gente pueda ver o entender. ¿Por qué, mi hermano? Porque la gente no conoce a Cristo, porque la gente no ve a Cristo. ¿Qué es lo que la gente ve y lo que la gente conoce? A nosotros, hermanos, a nosotros. Entonces, ¿qué estamos demostrando a esas personas? Verdaderamente, hermanos, ¿seremos esa influencia que Dios quiere que seamos para que la gente se acerque a Cristo? Estamos demostrando, hermanos, en nuestra vida el ejemplo que Cristo quiere que seamos. Pablo, hermanos, era imitador de Cristo. Por eso, él invitaba a la gente a que lo imitaran a él. Y analizando esto que Pablo decía, hermanos, vemos más profundamente que Cristo, hermanos, no era él. Cristo no era él por su propia voluntad, hermanos, sino que también Cristo, hermano, imitaba al Padre. Pablo, hermanos, tenía la certeza de que imitar a Cristo era agradable a Dios, porque Cristo imitaba al Padre. Y todo lo que hacía era conforme a Dios. Entonces, hermanos, debemos entender que Pablo imitaba a Cristo, porque Cristo y el Padre son uno. Amén. Vamos a ver 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, para reforzar esto que le estoy diciendo, mi hermano. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aleluya. Dice así en el nombre de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se fija, hermanos?
Ahí Pedro está diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que seguir el ejemplo que Cristo nos dejó. Recordemos, hermanos, que Cristo es el Hijo de Dios, pero vino al mundo y se hizo carne, hermanos, y padeció como nosotros padecemos. Yo sí me pongo a pensar, hermanos, y vemos la escritura, hermanos. Tuvo momentos de enojo, tuvo momentos de ira, tuvo momentos a lo mejor que tuvo hambre, hermanos, tuvo sed, porque era hombre, hermanos. Y aún a todo eso, él siguió adelante con la misión que el Padre le había encomendado y la cumplió, hermanos. Y gracias a ese cumplimiento de esa misión, hermanos, somos salvos usted y yo. Entonces, hermanos, seguir el ejemplo de Jesús debe ser una prioridad imperativa para nuestra vida. El ejemplo de vida que nos dejó, aún en estos días, hermanos, está vigente y es indispensable para cumplir nuestra misión de llevar el evangelio a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestra escuela, con nuestros amigos, con nuestros vecinos y a donde quiera que vayamos, hermanos. Por tal motivo, hermano, nunca podemos argumentar en nuestra vida ese: no me mires a mí, mira a Cristo. ¿Ha escuchado eso alguna vez, hermano? Hermano, no me mires a mí, ve a Cristo. ¿Por qué tenemos que entender que nuestra misión en el mundo es ser luz, hermanos? En las tinieblas. Tenemos que ser esa luz, hermanos, en las tinieblas. Tenemos que ser ese faro que marca el camino para seguir, para llegar a Cristo y ser salvos, demostrando, hermanos, que Cristo tiene poder con nuestro testimonio y nuestros actos. Nuestro testimonio, hermanos, es muy importante para alcanzar a la gente, porque usted puede ir y decirle 1000 cosas, hermanos, pero si su comportamiento no corresponde con lo que está diciendo, hermanos, esa persona nunca la vamos a ganar para Cristo. Tener este tipo de pensamiento, hermanos, y estas frases que son desafortunadas, nos están diluyendo como cristianos. Yo recuerdo, hermanos, hace algunos años, y usted que es como yo, adulto, y ya tenemos nuestros años, hermanos, antes, hermanos, decir, mira, fulanito es cristiano, era garantía, hermanos, era una garantía. O que usted llegara a X lugar o trabajo y dijera, yo soy cristiano. Ahí, hermano, a mí me tocó vivirlo. Yo llegué a un trabajo y yo dije, es que soy cristiano. Hermano, haga de cuenta que pintaron una línea y me pusieron de este lado, tú acá. Y sin conocer, hermano, yo tenía 17 años, era joven, era inexperto. En ese trabajo me soltaron una camioneta del año y yo era el único que la movía. Porque eso era una garantía, hermanos. Pero como es una garantía, es un compromiso para nosotros, porque tenemos que dar testimonio que verdaderamente somos lo que decimos. Entonces, hermanos, estas situaciones como esto que mencionábamos, no me mires a mí, o sea, yo también soy pecador y me equivoco, no me mires a mí, ve a Cristo, Él es perfecto. Sí, hermano, pero entonces ¿tú en qué estás esforzándote? ¿Tú en qué estás esforzándote en cambiar? Están haciendo, hermano, estas palabras que cada vez tengamos menos credibilidad y menos peso para aquellas personas que nos escuchan que no conocen a Cristo, puesto que pueden argumentar que no es confiable lo que decimos, que no es real, que no es verdad, hermanos, porque eso que decimos no se ve reflejado en nuestros actos, hermanos.
No ven ese cambio que decimos que Dios puede hacer, no lo ven en nosotros. No podemos ser esa influencia positiva, hermano, para sus vidas. No podemos influenciarlos de que Cristo tiene poder verdadero. No podemos influenciarles, hermanos, de que Cristo tiene poder cuando en nosotros hay debilidad, hermanos. Y mucho menos que deben creer cuando en nuestros actos, hermanos, demostramos que no creemos en Cristo. Pablo, hermanos, fue claro y tajante. Él dijo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. No dijo: no me imiten a mí, vean a Cristo. ¿Verdad que no, hermanos? Él dijo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué persona, hermano, creería si uno de nosotros dijera eso? Pero podemos hacerlo si tenemos el carácter de Cristo. Yo, hermano, como cristiano, tengo que esforzarme en ser esa influencia que mis hijos necesitan. La primera línea de ataque que yo voy a tener, hermano, es mi hogar. Y yo aquí, hermano, puedo venir y predicarte y ser muy cristiano y cantar, levantar mis manos, pero ellos me conocen en mi casa, hermanos. Y ellos saben cómo soy verdaderamente fuera de aquí. Aquí podemos venir, hermanos, y poner una cara bien hermosa, bien solemne, y cantar fuerte y levantar las manos y todo, hermano. Pero ¿cómo somos fuera de aquí? ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo te conocen en tu trabajo? Entonces, hermanos, tenemos que, hermanos, entender que tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser esa influencia positiva, esa influencia que Dios quiere que seamos para nuestros hijos. Tenemos que ser esa influencia que Dios quiere que seamos para los jóvenes. Tenemos que ser un buen ejemplo y que vean a alguien a quien seguir. Pero eso, hermanos, simplemente yo no puedo decirlo. Yo tengo que vivir, hermanos. No puedo decirlo nada más, yo tengo que vivir de tal manera que yo pueda decir que me imiten a mí, porque yo imito a Cristo. Y debemos pensar, hermanos, que si nos preguntan, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿O qué diría Jesús de tal cosa? La gente, hermano, quiere un ejemplo que puedan ver, algo palpable, como vivir, como hablar. Porque a Cristo no lo conocen y no le pueden ver, pero a nosotros, hermanos, sí, y somos el ejemplo para dar a conocer la voluntad de Dios y el mensaje de Cristo, por lo cual debemos ser obedientes, mansos, de buen testimonio. Tenemos que ser buenos maridos, buena esposa, buenos trabajadores, hermanos. Es amplio, hermano, el trabajo que tenemos que hacer. Por ejemplo, hermano, por ponerle un ejemplo, cuando queremos cocinar, hermanos, y no sabemos, ahorita con la tecnología, usted agarra esta cosita, este celular, y le pone ahí, no sé, cómo cocinar arroz. Y ahí va a salir alguien diciéndole cómo. Y yo le puedo decir, hermanos, por experiencia propia, que yo no aprendo, hermano. Me queda horrible el arroz, hermano. Una vez hice arroz, hermano, y mis hijos nos dijeron: ay, papi, parece engrudo. Imagínense. Pero qué diferente es, hermanos, cuando queremos aprender y que está ahí mamá y nos dice: ven, hijo, te voy a enseñar, mira, agarra esto, ponlo así y así. Y tenemos el ejemplo ahí, hermanos. Y créame, aprendemos mejor. Tenemos que ser ese ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que ser ese ejemplo que la gente vea, que vea la gente que verdaderamente existe Cristo, que Él vive y que nuestro Dios nos transforma y nos cambia y nos hace criaturas nuevas. Vamos a ver Primera de Corintios, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Y si gusta yo lo leo, hermanos, para irnos un poquito más rápido.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Jóvenes, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te juntes con fulano porque te va a echar. No, yo me sé cuidar solo. Y luego vienen las consecuencias. No hagas esto porque luego te va a pasar esto otro. Y luego ahí están las consecuencias. Los jóvenes ahorita están muy expuestos con todas las ideologías que hay de género y toda la exposición que tienen en la sexualidad. Mi hijo, no haga eso porque puede embarazar a la muchacha o no sé. Y luego, ¿qué pasa? Ahí está el muchacho todo angustiado porque ya embarazó a la novia. Con 14 años, 15 años, no se puede ni mantener él solo, hermanos, y ya tiene que hacerse cargo de un hogar. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos influyendo a nuestros hijos? Las malas conversaciones, hermanos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Somos, hermanos, en nuestra familia una influencia. Y si no lo hacemos, nuestros hijos van a buscar esa influencia afuera para guiarse y para buscar su propia identidad. Porque nuestra naturaleza humana es que somos influenciables. Vamos a ver Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 29, y lo leo en el nombre de Cristo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Si nuestro Señor es justo y si nosotros nacemos de nuevo en Él, tenemos que ser justos y hacer justicia, hermanos. Esa es una buena influencia, hermanos. Otra buena influencia, hermanos, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice en el nombre de Cristo: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ah, caray. Entonces, hermanos, yo como cristiano, ¿puedo pecar? No. No, hermano, porque si hemos conocido a Dios, ya no podemos pecar. Dios nos aparta y nos limpia. Pero entonces, porque hay gente que está aquí y sigue pecando. Ahí lo dice la Biblia, hermano. Yo no. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que, hermanos, si trae ahí un rencorcillo, si está enojado con fulanito, con perenganito, o anda haciendo algo allá oculto en su trabajo, en la escuela, hermano, cuidado. Dios está hablando a nuestra vida y el tiempo es hoy. Hoy tenemos que estar a cuentas con Dios porque nuestro mañana es incierto, hermanos. Entonces, hermanos, es importante nuestro testimonio. ¿Es importante mi testimonio? Vamos a ver Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12, que es con la cita que comenzamos, hermanos. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Se fija? Ahí estaban dando testimonio de quién, hermanos, de Demetrio. O sea, hasta tiene el nombre ahí, ¿eh? ¿Qué decían de Demetrio, hermanos? Que era un buen varón de Dios, que había buen testimonio en él y que en él estaba la verdad, hermanos. Ese era lo que Demetrio estaba transmitiendo a los que estaban alrededor de él. Vamos a ver otra cita, hermano, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Y dice en el nombre de Cristo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Lo que decíamos ahorita, hermano, ya ve.
Si estamos en Dios, hermanos, no vamos a tener ningún problema en estar con nuestro hermano. Pero si no amamos a nuestro hermano, que lo vemos, hermanos, ¿vamos a poder amar a Dios que no lo vemos? Ahora, si Dios está en nuestro corazón, hemos conocido el amor y el amor está en nosotros. Pero si no amamos, aquí dice la palabra de Dios, el que no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya. Hechos, capítulo 10, versículo 22, hermanos, reforzando la importancia de nuestro testimonio. Hechos 10, 22. Dice en el nombre de Cristo. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjese aquí, hermanos, era una persona importante. Era Cornelio el centurión. Cornelio el centurión. Yo creo que, como lo dice aquí la palabra, todos lo conocían. Pero ¿qué decían de Cornelio el centurión? Que era un varón justo y temeroso de Dios y que tenía buen testimonio. No en su casa, no con sus vecinos, hermanos, en toda la nación de los judíos. Una referencia más del testimonio, hermanos, y ya vamos a estar terminando con este mensaje. Vemos ahí en Hechos, capítulo 22, versículo 12. Hechos 22, 12. Entonces, uno llamado a Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Qué bonito, hermano, es que nos conozcan por nuestro buen testimonio. Qué triste, hermano, sería que usted vaya a buscar al hermano Manuel ahí a su casa, que vaya a buscar al hermano Manuel y que no dé y pregunte, oiga, el hermano Manuel, no, pues no sé quién sea ese, es uno así, un chaparrito así gordito de bigote. Ah, sí, ese siempre anda peleándose ahí con el vecino y luego le ponen la bocina enfrente y él pone la otra más recio. ¿Se imagina, hermano? Qué mal testimonio estaría yo dando ahí, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios que no es el caso, hermanos, pero todos estamos expuestos, hermanos, a caer en esos graves errores. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermanos. Aquí, en estos ejemplos, hermanos, vemos que no se decía a la gente, vean a Jesús. Por el contrario, hermanos, la gente era la que daba testimonio de algunos, y algunos de todos esos que hablaban de estas personas ni cristianos eran. La gente decía, temerosos, justos y llenos del Señor, de buen testimonio entre todos los judíos, en toda la nación. Ese era el concepto que tenían de estos siervos. Este era el concepto que tenían de estos cristianos. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en vivir de esta manera. Ya basta, hermanos, de dar pie a que hablen mal de nosotros. Y no con verdad, hermanos. No, perdón, me equivoqué, hermanos. Ya basta de que hablen mal de nosotros. Y que hablen mal de nosotros con verdad, hermanos. Eso es peor, fíjese. Porque una cosa es, y lo dice la Biblia, que bienaventurados somos cuando por mi causa, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal sobre nosotros. Pero Jesús dice, mintiendo. Qué triste es, hermanos, que digan cosas de nosotros y no estén mintiendo. Imagínese, hermano, que le digan, el hermano Manuel es borracho. Usted puede oírlo. Y si soy, que digan, si dicen que soy soberbio, hermanos, y lo soy,
Si dicen que soy chismoso, y lo soy, eso no es persecución, hermanos. Eso no entra en persecución. A lo mejor, hermanos, tenemos que entender que a lo mejor si Dios está sacando mis pecados a la luz, es porque quiere que yo los reconozca y me arrepienta de ellos. Es porque le interesa que nuestras vergüenzas salgan a la luz. Y créeme, hermanos, que eso no lo hace el diablo. El más interesado en que tu pecado oculto o mi pecado oculto siga ahí oculto, hermano, es el diablo. Porque aún ahí él tiene victoria, porque ahí estamos apartados de Dios. Él es el más interesado en que nuestros pecados sigan ocultos, hermanos, porque Él quiere que sigamos practicando esa mala manera de vivir. Porque si estamos en pecado, hermanos, estamos separados de Dios. Y si estamos separados de Dios, hermanos, estamos perdidos. Yo creo, hermano, que este es el tiempo que Dios ha traído para cada uno de nosotros, para que reflexionemos, recapacitemos. Si hay un rencor, si hay odio, si hay un enojo, si hay tristeza, si hay coraje, si hay algún problema con alguien, hermano, este es el tiempo que Dios te está dando para que estés a cuentas con Él, porque no sabemos si mañana tengamos la oportunidad. Dios, hermanos, a mí me edificó mucho con esta palabra y toda la semana, hermanos, lo traje en mi mente, la estudiaba y la tenía en mi corazón y yo le decía, gracias Dios, porque me has hecho entender muchas cosas y cosas, hermanos, que a veces no nos damos cuenta y estamos mal delante de Dios. Gloria a Dios. Yo le invito, hermano, que ahí en su lugar cierre sus ojos y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien tome el control de nuestras vidas, que nos restaure, que nos transforme y que nos traiga una vez más a su presencia. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque en ti, Padre, está la vida. Gracias, Señor, porque mi alma te anhela, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra llega como un refrigerio en el momento preciso a mi vida, Padre. Y si en algo, Señor, te he fallado, aquí estoy delante de ti, Padre, clamándote, Padre, rogándote que tengas misericordia de mí. Tú conoces mi vida, Señor. Tú sabes en qué te estoy fallando. A lo mejor yo estoy tan arraigado a ese pecado o estoy tan habituado que no lo puedo notar, pero tú sí, Señor. Redargúyeme con tu Espíritu Santo. Corrígeme, Padre. Ayúdame, Señor, a ser como tú. Transforma mi vida, Señor. Cámbiame, límpiame. Hazme ser cada día más como tú, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo que nos da, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a buscarte como tú lo mereces. Ayúdanos a ser ese ejemplo que el mundo necesita ver. Ayúdanos a ser ese testimonio vivo de que tú verdaderamente tienes poder y puedes transformarnos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo toque cada uno de ellos. Toca su mente, toca su corazón, así como lo has hecho conmigo, Padre. Y ayúdanos, Señor, a buscarte como tú lo mereces. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que la gente vea en nosotros un ejemplo a seguir, a que te vean a ti a través de nuestros actos, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por todo. Bendito seas. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo, hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga. Y así dejo el lugar a quien corresponde. Que Dios les bendiga, hermanos.